Escuchamos con mucha atención, Shu, estimado Shu. Pues como comentábamos, una semana muy relevante en varios frentes. Digamos, en lo que tiene que ver con el Congreso, pues claramente lo que llama la atención es la inminente aprobación de la reforma del Poder Judicial. Y digo inminente porque a pesar de que este fin de semana se puso una nueva propuesta sobre la mesa por parte de la ministra presidenta Norma Piña, hay que decirle una reforma más integral, que no solamente aborda los elementos torales del Poder Judicial, sino que abarca fiscalías, la impartición de justicia. Es una reforma mucho más amplia. En mi opinión, es una propuesta que llega tarde, ¿no? Que llega ya cuando prácticamente estamos al final del proceso de aprobación de la reforma propuesta por el presidente López Obrador, con lo cual prácticamente pues, no está siendo considerada en la discusión vigente, pero bueno, hoy las notas y las primeras planas de los periódicos nacionales reflejan este hecho inédito donde el Poder Judicial propone una propuesta para reformarse. Insisto, en mi opinión, una reforma que llega un tanto tarde. ¿Qué pasó el día de ayer? En el Senado de la República se aprobó la minuta que viene de San Lázaro, que ya habían aprobado los diputados federales, llega a comisiones y ayer, pues prácticamente sin debate, yo esperaba una cosa un poquito más intensa, se pactan pocas reservas. La realidad es que sin mucha discusión, se aprueba en comisiones. Es comprensible porque hay que recordar, como lo hemos platicado varias veces, auditorio, estimado Eduardo, que en comisiones no se requieren las 2/3 partes, se requiere la mayoría simple y ahí, pues digamos, Morena tiene los números suficientes para aprobar. Normalmente ese espacio se usa para ir ganando el discurso, ir ganando el debate, pero ayer la oposición prácticamente renuncia a esta posibilidad, esperando a dar la batalla en el Pleno, que muy probablemente sea el día miércoles. De acuerdo con lo que han comentado los integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva del Senado de la República, lo más seguro es que el martes entre a primera lectura el dictamen y el miércoles se votaría, con lo cual van respetando pues el proceso parlamentario, cosa que no se dio en San Lázaro, que lo hicieron más precipitado. Recordaremos que sesionaron una sede alterna. Acá parece que todo se va a ir llevando en el recinto de Insurgentes y Reforma, donde se ubica el Senado de la República. Ahora bien, ¿qué es lo importante en esta discusión en el Pleno del Senado? Es ver si Morena y sus aliados alcanzan las 2/3 partes. Si todos los senadores de oposición, senadores y senadoras, se presentan, les faltaría un senador o una senadora para tener esas 2/3 partes. Entonces, la pregunta que ha tenido lugar desde la semana pasada es quién o quiénes pueden ser los que de alguna manera permitan que Morena tenga esta mayoría que necesitan para reformar la Constitución. Hay que recordar, estimado Eduardo, que basta con que no se presente un senador o senadora para que Morena logre la mayoría, porque lo que dice la Constitución y lo que dice la reglamentación del Senado es que es 2/3 partes de los presentes. Entonces, bastaría con que alguien diga que le dio COVID, que se enfermó, que se sintió mal o que no llegó por la razón que sea. Con eso Morena podría tener los números. Simplemente con que apague su teléfono, un senador o senadora de oposición, y no se aparezca ese día, están los números. Eh, Ayer en la noche, en un hecho inédito, ya tarde, después de las 10 de la noche, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, puso en sus redes sociales que iba a dar un comunicado. Unos minutos después salieron todas las senadores y senadoras que integran la bancada del PRI, junto con sus suplentes, para decir que en caso de que le pasara algo a algún senador o senadora priista, los suplentes ya tenían la carta firmada para poder ser llamados para integrar el Pleno. Es decir, que en el PRI tanto propietarios como suplentes están listos para acudir al Pleno, y especuló Alejandro Moreno con la posibilidad de que puedan tener algún tipo de dificultad externa para poder llegar a la sesión. Inclusive algunos entendieron que podía haber hasta presiones externas, inclusive del crimen organizado, en contra de los senadores de oposición. Entonces anoche, digo, no alcanza a entrar en los medios hoy, en los medios impresos, pero seguramente será un tema a comentar esta posición de la bancada del PRI en el Senado de la República. Y esto cobra más relevancia
porque diversos trascendidos y hoy columnas, como la de Ricardo Rafael de la Madrid en Milenio, señalan que la persona que podría dar ese voto que le hace falta a Morena y aliados es el senador Miguel Ángel Yunes de Veracruz. Y pues Ricardo Rafael relata una serie de situaciones que se dieron el fin de semana y pues con ese voto pues prácticamente estaría garantizada la mayoría calificada y la reforma al Poder Judicial que presentó el presidente López Obrador. Entonces muy interesante ver qué va a pasar y básicamente lo que haría el senador Yunes, de acuerdo con este relato de Ricardo Rafael, es pedir licencia y su padre, su gobernador de Veracruz, sería quien emita el voto en favor de la reforma. De esta manera, pues serán días muy intensos, particularmente entre hoy, mañana y particularmente el miércoles, día en que se espera que se vote en lo general la reforma, y de ahí veremos qué sucede. Siguen los paros por parte de los trabajadores del Poder Judicial, siguen las voces alertando que puede haber un impacto económico por la reforma. Sin embargo, parece que Morena va en caballo de Hacienda y que la reforma es inminente. ¿Qué seguiría en el caso de que el Senado de la República apruebe esta reforma del Pleno? Lo que sigue es que la mesa directiva tiene que enviar la reforma a las legislaturas locales, donde la mitad más uno, es decir, 17 legislaturas locales, tienen que dar su apoyo. Morena tiene mayoría con sus aliados en 23 congresos locales, por lo cual se esperaría que no fuera más que un trámite el respaldo de los congresos locales, y posteriormente a eso lo que vendría es la publicación en el diario oficial de la Federación, donde se vuelve, digamos, una realidad la reforma. Hay que recordar que este fin de semana el presidente tiene otra vez el Zócalo lleno, habrá que ver qué mensajes envía. Lo tendrá con motivo de la conmemoración de la independencia de México y habrá que ver, porque pues, ya sabemos que en sus gritos ha puesto todo tipo de arengas, aunque no tenga que ver necesariamente con los festejos y la conmemoración de la independencia de México, pero habrá que ver, dado esta efervescencia que estamos viviendo, qué mensajes da el presidente ante la plaza pública. Una vez que esté publicada en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo a cómo se están dando la redacción de la reforma, el Senado de la República tendría que emitir una convocatoria a inicio de proceso para iniciar la renovación del Poder Judicial, y esta se tendría que dar, de acuerdo a lo que hasta ahora se tiene aprobado, entre 2025, que ya estamos a la vuelta de la esquina, y 2027. Ya en otra ocasión podremos hablar un poco más a detalle de lo que seguiría una vez que el documento quede, digamos, ya firme. Finalmente, estimado Eduardo, no podemos dejar de mencionar el anuncio que hizo la presidenta electa Claudia Sheinbaum el día viernes, donde da a conocer ya quiénes son sus futuros secretarios de la Defensa y de la Marina, una agenda muy importante donde escoge dos personajes que tienen que ver con tres cualidades, me parecen. Una primera es que hay un relevo generacional en la decisión de los mandos. Dos, son personas que han de alguna manera trabajado o se han coordinado en otros momentos con la presidenta electa digamos, y con su equipo, como es el futuro secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y tres, particularmente en el caso del general Trevilla, no ha estado, digamos, inmerso o involucrado en los procesos de administrativos o de construcción o de contratos, sino que ha sido una persona enfocada a las tareas de seguridad, lo cual, pues, para muchos es una señal de lo que quiere la presidenta electa. En general fueron bien recibidos los nuevos secretarios y con esto, pues, la presidenta no termina de conformar su gabinete, pero sí termina de conformar el gabinete legal. Faltan todavía algunas posiciones importantes del gabinete ampliado, falta Conagua, que es una posición esencial, sobre todo con los temas que hemos tenido de sequía y otras consideraciones en torno al agua, falta el nombramiento en Conagua, falta pues Banobras, toda la banca de desarrollo, en fin, todavía hay una cartera importante de nombramientos que no se han hecho, pero el gabinete legal en cuanto a secretarios y secretarias está ya concluido con estas dos designaciones que, insisto, fueron bien recibidas y hay
digamos, interés, sobre todo en ver cómo se van a coordinar con el nuevo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Bien, pues te molestaremos seguramente el martes o miércoles, dependiendo de cuándo finalmente va a voto, ¿no? Es el miércoles, tengo entendido. Sí, Originalmente estaba el y miércoles. yo creo que se van a ir hasta probablemente en una larga sesión, hasta el jueves en la madrugada, tal vez hacia el viernes sea más sencillo comentar, dependiendo de cómo avance la Ok. discusión, porque ya ves que luego les da por alargarse. Sí, pues bueno, vamos a ver, por lo pronto, pues ya sabes que te vamos a tocar la puerta y anticipado agradecimiento por tu gentileza de ayudarnos a entender la realidad que estamos viviendo, estimado Shu. Muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, encantado como siempre, que tengan muy buena semana. Gracias, igualmente, un abrazo, que tengas buena semana. Gracias. Gracias. Son las 7:37, 7:37. Hacemos una pausa y continuamos.